Hola chicos y bienvenidos a otro módulo de gramática con idiomapro.com. Aquí estamos con otra lección, con otra clase sobre el pasado simple en inglés. Y hemos dividido este concepto, esta conjugación, este tema, en varios módulos para aprender muy bien, porque sabemos que con las conjugaciones en inglés ayuda mucho aprender por separado la forma positiva, la forma negativa y la forma interrogativa. Y la razón es porque algunas de esas formas usan a veces un verbo auxiliar, dependiendo de qué tiempo estamos hablando. Con la versión negativa vamos a tener que poner algún tipo de palabra negativa, normalmente not, para decir que es la forma negativa. Y con la forma interrogativa vamos a normalmente cambiar el orden de las palabras. El sujeto y el verbo, o cambiar el orden de si tiene un verbo auxiliar. Por eso que no es tan directo como en español, algunas de las conjugaciones en inglés. Por eso hemos dividido las formas diferentes en videos, en varios videos, en varios módulos. Y también aprendimos que en el pasado simple hay muchos irregulares y por eso nos enfocamos bien en aprenderlos tranquilamente y darles bastante atención. Ahora vamos a continuar con aprender la forma interrogativa. ¿Cómo podemos hacer preguntas en el pasado simple para ver si algo pasó o no pasó? Si alguien hizo tal cosa o no la hizo. Podemos usar la forma interrogativa para preguntar. Y vamos a empezar con comparar la forma positiva con la forma interrogativa. Vamos a empezar con la forma positiva, los regulares, donde sabemos que tomamos la base verbal más ed. Por ejemplo, usando el verbo to talk, hablar. Tomamos el pronombre, la base verbal de to talk es simplemente talk, simplemente quitamos esta letra, o sea, esta palabra to, y añadimos ed pegado al final. I talked, you talked, she talked. Ya sabemos eso. ¿Cómo podemos formar la forma interrogativa? Otra vez vamos a solicitar la ayuda de este verbo auxiliar did. Did. Did literalmente es la conjugación en el pasado simple del verbo to do. Es decir, o sea, del verbo hacer. To do significa hacer. Entonces, conjugado en el pasado es did. Pero no tiene nada que ver acá con hacer o que él hizo o yo hice, nada de eso. Es un verbo auxiliar que usamos para significar que estamos haciendo una pregunta en el pasado. No tiene una traducción literal de hice o hiciste o hizo o nada de eso, ¿no? Si tú pusieras esto en un diccionario bueno, did I talk? Y, y preguntarás, ¿qué significa esto en español? ¿Cómo podemos traducir esto? Tenemos esta frase, esta oración, did I talk? ¿Qué significa eso en español? No te va a decir, ¿hice yo hablar o algo así? No, este did no se traduce. La traducción sería, hablé yo, algo así. Entonces, did no tiene una traducción literal. Si tú hicieras una traducción, no
se va a traducir. Es simplemente para como señalar, como para significar que estamos formando una pregunta. Estamos usando la forma interrogativa en el pasado. Tomamos este verbo auxiliar más el sujeto más la base. Entonces, to talk, vamos a continuar con eso en la forma interrogativa. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que to talk y la base verbal es simplemente talk. Vamos a poner talk, 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 talk. Did I talk? Aquí. Did I talk? Oh, esto debería ser did you talk? Did he talk? Did we talk? Mira, es did talk, did talk, did talk. Did siempre es igual y talk siempre es igual. Lo único que cambia es el sujeto, que podemos cambiar dependiendo de quién estamos hablando. Muy fácil, entonces no cambia nada. Lo único que tenemos que cambiar es el sujeto, pero eso depende, como yo acabo de decir, de quién queremos hablar. La estructura de did y la base verbal no cambia. No tenemos que recordar poner una ed al final. No hay irregulares, no hay cambios de ortografía, nada de eso. Es muy fácil. Si tú puedes recordar esta estructura, ya estás bien. Y aquí lo tenemos. Did más el sujeto más la base verbal. Punto. Chao. La única otra cosa, bueno, hay un signo interrogativo de interrogación. Como en inglés esto se llama question mark. Question es pregunta y mark es como marca. Entonces, como marca de pregunta. Y como ya sabes, a lo mejor solamente usamos una al final, no al inicio. Y se pega directamente a la última palabra, sin espacio. Hay un espacio acá, pero solamente para ayudarles a leer más fácilmente, como acá. Así es la ortografía. Did I talk? Y el signo de interrogación justo al final, pegado a la última palabra. Acá tenemos esta elipse que significa como el resto de la oración, porque algunos verbos requieren un objeto. Por ejemplo, voy a pensar en... Usamos el verbo to need, necesitar, ¿ok? Necesitar es to need. Tomamos la base, es simplemente need. Quitamos el inicio, esa palabra, to. Y para preguntar si yo necesité tal cosa, vamos a decir, did I need? Did I need? También podemos decir, did you need? Did he need? Pero la pregunta es si él necesitó ¿qué? Necesitar requiere un objeto. Tenemos que decir la cosa que tú necesitabas o que yo necesité o que yo necesitaba. Necesitamos cumplir, como terminar la oración. Entonces, en este ejemplo podemos decir, did they need our help? ¿Necesitaron nuestra ayuda? No es una oración completa decir, did they need? ¿Por qué? Porque need requiere el uso de un objeto. Tenemos que especificar la cosa que they necesitaron. Entonces, esta es la estructura did más el sujeto más la base verbal, pero aquí podemos terminar la oración con el objeto o con información o contexto adicional. Y claro, entonces terminamos con este signo de interrogación.
Entonces, en estos casos es solamente para mostrarles la fórmula, pero no son oraciones completas porque estos verbos me suenan que necesitan algún tipo de objeto para especificar qué yo llamé o qué cosa yo miraba o qué cosa yo quería. Did I call? Mira, bueno, esto podría ser una oración completa, como si yo llamé como por teléfono sería la implicación. Watch podría también, en algunos casos, podría ser una oración completa si estás usándolo de la forma de observar, pero esto no. Esto want necesita un objeto. No podemos decir did I want. Tenemos que decir lo que el sujeto quería o tenemos que añadir un sujeto para especificar la cosa de que estamos preguntando. Si el sujeto quería tal cosa. Entonces estos ejemplos son solamente para mostrarle cómo formar, cómo usar esta fórmula, esta estructura, pero realmente deberíamos poner algún tipo de objeto para formar una frase más lógica. Reglas generales. Para formar preguntas en el tiempo pasado con verbos regulares, es decir, como no con el verbo to be o como con verbos modales. Con los verbos regulares, la oración empieza con did más el sujeto más la base verbal, que ya sabemos. Did they need our help? ¿Necesitaron nuestra ayuda? Did it cost a lot of money? ¿Costó mucho dinero? Y bueno, de verdad, cuando decimos una pregunta, sabemos que vamos a subir un poco el tono de voz. Did they need our help? Así subimos con la voz. Did it cost a lot of money? No suena muy bien decir, did it cost a lot of money? Bueno, puede ser, pero normalmente vamos a subir con la voz para formar una pregunta. Y otra cosa es, como ya sabemos, la base verbal es igual a la forma de infinitivo, pero le falta la palabra to. La base verbal no cambia y se usa con todo sujeto en el pasado cuando estamos usando la forma interrogativa. Por ejemplo, did you know the answer? Did he know the answer? ¿Sabías tú la respuesta? ¿Sabía él la respuesta? Mira, you, él, la base verbal no cambia. Sabemos que, como acá, did I call, did you call, did he call, did we call, call. No cambia, sin importar el sujeto. Entonces, para practicar un poco, tenemos algunas oraciones en el tiempo pasado, la forma positiva. ¿Cómo podemos hacer una pregunta? Digamos que no estamos seguros si estas cosas pasaron y queremos preguntar. Tenemos pregunta número 1. La forma positiva nos dice, he played, he played guitar and piano. He played guitar and piano. Pero digamos que no estamos seguros y queremos preguntar si él tocaba la guitarra y el piano. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, primero tenemos que identificar el verbo y llegar a la base verbal, como ¿cuál es la base verbal? Played. To play
significa jugar, jugar un juego, o en el caso de un instrumento, tocar un instrumento. La base verbal es play. Play. Entonces, tenemos la base verbal. ¿Qué hacemos con eso? Did he play? Did he play the guitar and piano? Acá ponemos el objeto que combina con el verbo, el objeto del verbo. Did he play guitar and piano? Did he play? Did he play? Número 2. We showed our emotions. We showed our emotions. Mostramos nuestras emociones. Showed es pasado. Tenemos ese final de ed. La base verbal es to, o sea, el infinitivo es to show. La base verbal es simplemente show. Show. Base verbal es show. Did we show? Did we show? Did más el sujeto we más la base verbal show. Este verbo necesita un objeto. Did we show qué? ¿Qué cosa? Did we show our emotions? Did we show our emotions? El signo de interrogación. Y cuando hablado, subimos, levantamos un poco el tono de voz. Número 3. Algo que quiero destacar. To play y to show son regulares en el pasado, forma positiva. Pero ¿qué tenemos acá en números 3 y 4? Tenemos dos irregulares en la forma positiva. The movie began. Mira, no hay ese final ed, a pesar de que estamos hablando de algo que pasó en el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque began es una conjugación, es irregular. El verbo de que estamos hablando acá es el verbo to begin. To begin significa comenzar o empezar. Begin es to begin es el infinitivo to begin. Entonces sabemos que la base verbal es simplemente begin. Begin. ¿Ok? The movie, la película, es el sujeto. Did the movie begin? Did the movie begin at 9:15? Aquí tenemos el resto de la oración. El sujeto acá es the movie, la película. Un sujeto puede ser de varias palabras. The movie. The movie, el pronombre de sujeto, si quisiéramos reemplazar the movie con un pronombre de sujeto, sería it. Did it begin at 9:15? Did the movie begin? Did the movie begin at 9:15? Así. Esta es la forma irregular en el tiempo pasado, forma positiva. Pero en la forma interrogativa no tenemos que preocuparnos con los irregulares. Simplemente usamos la base verbal, que es muy fácil si ya sabemos el infinitivo. Es el infinitivo, solo que le falta la palabra to a la base verbal. Y número 4. You heard
a funny sound. You heard a funny sound. Escuchaste un sonido extraño o raro. Heard. Heard es irregular. Es una forma positiva irregular. Mira, ¿dónde está ese ed, ese final de ed? Es irregular. Heard es la forma, es la conjugación en el tiempo pasado, forma positiva del verbo to hear. To hear. Y por lo tanto, la base verbal es simplemente hear. Did you hear a funny sound? Hear es la base verbal. Did you hear a funny sound? Did you hear a funny sound? Hear va a tomar un objeto. Did you hear? Did you hear qué cosa? Hay que especificar para formar una oración completa y un pensamiento lógico. Esa es la clase de hoy, amigos. Pueden seguir practicando con más ejercicios debajo de este video, con la prueba o imprimir el PDF y después continuar al próximo módulo.